Usted está viendo Tierra América, la vida hecha imagen. Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Tierra América, la vida hecha imagen. Saludos, país, voz para el cambio, como de costumbre, una ventana de patria, una ventana de opinión, de compromiso con los ideales del padre de la patria. Y en este marco del bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte, nosotros seguimos con las reflexiones a propósito de su pensamiento, de su obra, de su ejemplo. Porque para reencauzar los destinos de la patria, de esta patria nuestra, nosotros insistimos en que hay que recurrir a su pensamiento, a su obra, a su ejemplo, al símbolo que él representa de reencarnación de esta patria. Esta patria digna de mejor suerte, como él siempre señaló. Entonces, bueno, a propósito de este bicentenario, nosotros hemos reflexionado en el pensamiento jurídico del padre de la patria. Y recién ponemos a circular esta obra, Duarte Jurista, en el que analizamos el pensamiento jurídico del padre de la patria. Un hombre con una formación de jurista extraordinaria, con una visión del derecho y con un convencimiento de la justicia como palanca esencial de la democracia, como palanca esencial de la vigencia y del respeto de los derechos humanos, como una visión de la necesidad de establecer la soberanía del país a partir de un marco constitucional que no dejara dudas de que la soberanía nacional debía ser respetada por todos y por todas, no importando el tiempo. Y en ese proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte queda claramente expresado ese pensamiento jurídico, queda claramente reflejada su formación como jurista. No es solo que Duarte lo escribió de que tenía esa formación como jurista, y así lo consigna Rosa Duarte, y lo hemos dicho otras veces, cuando en Caracas se le ofrece tomar un examen para darle la investidura como abogado y que pudiera ser docente en la Universidad de Caracas. E incluso el historiador Franklin Franco dice que Juan Pablo Duarte estudió derechos romanos con el maestro, con el doctor Juan Vicente Moscoso. Es que queda confirmado ese pensamiento a partir de lo que él concibió, de lo que él escribió. Y Duarte escribió ese proyecto de constitución en un momento y en una circunstancia sumamente difíciles en su práctica política, por las circunstancias que vivía el país en un estado de guerra frente a Haití, que las fuerzas haitianas estaban parapetadas en Asua, pero al propio tiempo de desafío para Juan Pablo Duarte cuando los conservadores estaban empeñados en los aprietos por un protectorado francés. Entonces Duarte, en ese momento de crisis para la república naciente, con unas fuerzas haitianas amenazando ahí en Asua, y entonces las fuerzas internas prácticamente divididas, porque estaban los conservadores con Pedro Santana, con Bobadilla, con Buenaventura Báez, en los aprestos por el protectorado francés. Y en medio de esas circunstancias, Juan Pablo Duarte, como quien dice, al lomo del caballo, escribe este proyecto de constitución. Un proyecto en el que Juan Pablo Duarte se afianza su pensamiento como jurista, pero sobre todo establece su programa político, que es la soberanía nacional, la que no puede estar en juego bajo ninguna circunstancia. Y en esa concepción de soberanía, para Juan Pablo Duarte, no puede estar en discusión un solo metro del territorio de la República. Es una soberanía a todo trance. Entonces, bueno, nosotros en este texto recogemos ese pensamiento. Tuvimos la suerte, la dicha
de que una personalidad recia del derecho y de la justicia en la República Dominicana, la magistrada Miriam Germán Brito, escribiera una presentación de esta obra nuestra. Y la magistrada Miriam Germán Brito dice: en el caso de Juan Pablo Duarte, por lo general se hace no para apreciar lo que de su pensamiento permanece vivo y que puede incluso ser un norte para insurgencias necesarias. Oiga usted, amigo televidente, la prenda, el término teórico que suelta en esta presentación Miriam Germán Brito, que Duarte puede ser un norte para la insurgencia necesaria. Es un pensamiento trascendente, no solo el de Juan Pablo Duarte, sino hasta la presentación que hace Miriam Germán Brito de esta obra. Duarte, en un momento, establece en uno de los artículos de su proyecto de constitución lo siguiente, y dice Duarte: los acuerdos, reglamentos, etcétera, de las autoridades, tanto nacionales como municipales o locales, tendrán fuerza de ley siempre que el dictarla esté en el círculo de sus atribuciones y no extralimiten sus facultades. ¿Qué está estableciendo Duarte con esto? La descentralización del poder. El poder municipal, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Cada quien puede, en el marco de sus atribuciones, dictar normas, reglamentos, pero que nunca extralimiten el círculo de sus facultades. Es decir, que un poder no interfiere en el otro. Y con esto, ¿qué quiere Juan Pablo Duarte afianzar en términos de la institucionalidad democrática en el país? En ese país, con una institucionalidad naciente, un Estado naciente, Duarte está abogando por la descentralización del poder, y por eso lo anota en plural. El municipal, que es el primero, porque es en la municipalidad donde se construye y se ejerce la democracia. Y está planteando que no haya intromisión de un poder sobre otro. Es decir, que haya el respeto entre los poderes, que es lo que hace posible y viable el funcionamiento de esa institucionalidad democrática. Porque Juan Pablo Duarte era eso, un demócrata carta cabal. Y tercero, lo plantea como un freno al autoritarismo, por si acaso a alguien se le ocurre decidir conforme a su propio capricho y no conforme a las atribuciones de la ley. Son estas las cosas que nosotros estamos analizando en esta obra que recién ponemos a circular en la República Dominicana, analizando el pensamiento jurídico del padre de la patria. Hay muchas cosas en este texto. Nosotros hemos invitado para esta entrega a dos juristas, amigos, para que nos acompañen a analizar el pensamiento jurídico de Juan Pablo Duarte. Conmigo entonces está el doctor Juan Francisco de la Rosa y el doctor Eliodoro Peralta. Dos hombres que nacen en San Juan de la Maguana como azar de la historia, pero que son dos hombres de patria y que son dos hombres del derecho, y que yo lo considero como dos duartianos, y por eso lo invito. Por supuesto, porque yo no voy a invitar a este espacio a conversar a un santanista. No, a mí me resulta cuesta arriba invitar a Johnny Guerrero de la Cruz, porque Johnny Guerrero es un santanista. O a Miguel Encarnación, que es un general de ejército, pero santanista. Entonces no, esto es una ventana de patria. Esto es una ventana para reivindicar, para alimentar en tiempo de actualidad el pensamiento de Juan Pablo Duarte, el hombre que su solo nombre es la patria. Así es que conmigo Eliodoro Peralta y Juan Francisco de la Rosa para conversar de asuntos de patria, de asuntos de Juan Pablo Duarte en el marco del Bicentenario. Juan Francisco, saludo. Eliodoro, saludo. Y bueno, agradecer por supuesto que ustedes dediquen parte esencial de su tiempo para esta conversación. Me alegra que estén conmigo y quiero oír sus reflexiones sobre el Duarte jurista. Juan Francisco de la Rosa. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Duarte jurista es un trabajo que se sostiene por sí solo, pero como tú has dicho, la intervención de una persona de la dimensión de la magistrada Miriam Germán
actual presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, el valor que esta dama ha demostrado en nuestra sociedad. Yo diría que su capacidad es tan grande que en ocasiones ha tomado decisiones que a lo mejor amplios sectores de la sociedad no están de acuerdo y sin embargo prefieren silenciar, porque donde en su trabajo todo el mundo reconoce que pudiera equivocarse, pero que su labor está totalmente fuera de sospecha. Entonces, que una persona de esta trascendencia haya opinado sobre un tema que hasta este momento, y tenemos que decirlo con toda sinceridad, hemos revisado varios aportes sobre el pensamiento duartiano y no tenemos constancia de que otra persona haya versado, como lo ha hecho Alfonso, sentarse a analizar al Duarte jurista. Estamos en presencia de un hecho novedoso que debe ser analizado por abogados, historiadores y personas vinculadas al pensamiento social para seguir profundizando sobre esta figura histórica de nuestra vida, Juan Pablo Duarte, que no cesa de crecer, no cesa de ser ejemplo en la vida nacional. Podemos decir, y quiero compartir esto con ustedes, que un prólogo en una obra viene siendo, y yo lo grafico como cuando hemos visitado una persona que termina de hacer una casa y va llevándonos habitación por habitación, enseñándonos cuál es la dimensión del hogar que se inaugura. Y entonces uno, cuando lee el prólogo de la magistrada Germán, va creándose ese concepto del Duarte jurista. Ella hace aporte aquí que nosotros particularmente nos llama la atención, porque la conocemos en una faceta de su trabajo, pero no teníamos la certeza de que ella tenía esa prosa, digamos, tan encantadora y una convicción tan determinada sobre la vida, sobre el concepto jurídico de Juan Pablo Duarte. Me gustaría pues entonces hacer esta reflexión y luego que Peralta agote la suya, ahondemos más sobre el prólogo. Sí, gracias por la invitación. Coincido con ustedes en la valoración de esta última divulgación del productor de este espacio, Alfonso Torres, el Duarte jurista. Ciertamente el prólogo de la profesora magistrada Germán, si cabe la expresión, viene a ser un valor agregado. Conocí a la profesora Miriam Germán en los años 80 en nuestra condición de alumno. Ella impartía en ese momento en la Universidad Autónoma de Santo Domingo la cátedra de Derecho Procesal Penal. Si la memoria no me falla, creo que era la única mujer que impartía esa cátedra. Como recuerdo que presidiendo la antigua primera Cámara Penal del Distrito Judicial de Santo Domingo, a propósito del caso Méndez, dictó aquella sentencia de principio que ordenó una intrusión suplementaria. En aquella oportunidad constituyó toda una sentencia de principio, la medida en que un juez de fondo le ordenaba al juez de la intrusión reabrir la sumaria al fin de que el expediente fuese debidamente sustanciado.
Seguí su trayectoria. Años después se pretendió sancionarla trasladándola a la frontera, y ella tuvo el coraje de renunciar en carta pública dirigida al presidente de la República. Le dije a algunos colegas que yo la iba a archivar en el entendido de que, dada la trayectoria de esta ilustre ciudadana, ella tarde o temprano retornaría al tren judicial. Luego retornó en los años 90 con motivo de esa nueva judicatura, si cabe la expresión, que se inauguró bajo la presidencia del magistrado Subero Isa. Y como actual presidenta de la Sala Penal de nuestra Honorable Suprema Corte de Justicia, pues creo que la magistrada Miriam Germán sigue probando con los hechos, que es lo más importante, de que se trata de una duartiana de corazón y de conciencia. En cuanto al contenido de esta obra, coincido con el licenciado de la Rosa en el sentido de que sobresale la originalidad de la faceta que en él se plantea. Hasta donde llegan mis modestos conocimientos de la bibliografía duartiana, la antología de la prosa duartiana del desaparecido intelectual mocano Julio Jaime Julia, Duarte y otro tema de Alcide García Lluvere, duartista al igual que su padre, el historiador nacional José Gabriel García, y su hermano Leonida García Lluvere, no he encontrado que se trabajara ese perfil de las tantas facetas del fundador de la República. Llamo la atención sobre los García, porque Leonida García Lluvere, historiador duartista, era abogado. Sin embargo, no trabajó ese perfil jurídico del prócer. La aproximación más cercana a la tesis que se plantea en este último ensayo es el Duarte constitucionalista, que ya había sido abordado de una manera muy genérica por Pedro Troncoso Sánchez. Sin embargo, en esta obra se toca más a fondo ese perfil del padre de la patria y pone en evidencia la clara conceptualización jurídica, su proyecto. Lógicamente, cuando hablamos del Duarte jurista, no estamos hablando del abogado litigante. Se está haciendo un planteamiento desde una óptica doctrinal, desde un ámbito académico, el aspecto reglamentario de la propuesta política y patriótica de Juan Pablo Duarte Illés. Definitiva, en buena hora, y damos la bienvenida a esta última divulgación alrededor del Duarte jurista. Bueno, yo pienso que está planteado el escenario para un gran debate. Y usted hace una afirmación acerca de que el padre de la patria no se puso toga. Sin embargo, sus afirmaciones de orden jurídica permanecen aún en la legislación dominicana. En la actual Constitución hay principios que nosotros hemos dicho en otras ocasiones que el constituyente debió poner un asterisco y decir: esto es citado del proyecto duartiano. Y la prologuista de este trabajo hace una afirmación que está vigente en el Código Procesal Penal actual, y ella da una explicación
y me gustaría que nos metiéramos en eso, cuando cita: ninguno podrá ser juzgado sino con arreglo a la ley vigente anterior al delito, ni podrá aplicársele en ningún caso otra pena que la establecida por las leyes y en la forma que éstas prescriben. Y ella, que es una persona bastante entendida, hace el siguiente señalamiento. Dice que el padre de la patria, estas afirmaciones, saliéndosele al paso a procesos penales que eventualmente podrían instrumentarse sin sustancia contra los que cuestionan el poder. Es decir, que cuando el padre de la patria redacta ese artículo en su proyecto, es previendo la agresividad de sus contrarios políticos y advirtiéndole: nosotros no podemos ser juzgados sin una ley. ¿Le parece alguna valoración? Es que ciertamente, como refería Alfonso Torres, ese proyecto de constitución fue concebido en una coyuntura en que libraba una batalla frontal contra lo que él siempre llamó la facción o partido antinacional. Él luchaba contra el sector dominante afrancesado, de manera que ya él estaba consciente que en su contra, como desgraciadamente luego ocurriría, se fraguaba todo un plan dirigido a combatirlo, no solo en lo político, sino hasta en el plano personal. Ciertamente, Duarte, si se pondera ese proyecto de constitución, evidencia un dominio sorprendente de lo que pudiéramos llamar el derecho público. Allá hay principios, no solo no tienen vigencia, sino que, como bien usted señalaba, han sido consagrados por la mayoría de las constituciones que ha tenido la República hasta el día de hoy. El principio de irretroactividad de la ley, la imprescriptibilidad del crimen, principio importante para el derecho penal y procesal de todos los tiempos. Sobre todo, de ahí que aún se siguen persiguiendo a los criminales de guerra nazi. Es ahí la aplicación de ese principio universal, la imprescriptibilidad del crimen. El crimen no prescribe nunca. El otro aspecto tiene que ver con la vigencia de la ley en el tiempo. Con cuánta diafanidad él plantea que el desuso no deroga ley. Sí. De manera que en Duarte y en ese proyecto de constitución, yo reconozco que no sé por qué hasta ahora a los historiadores duartistas y algunos brillantes abogados que han sido sus admiradores y panegiristas, nadie se le había ocurrido abordar esa faceta tan importante del fundador de la República. De ahí que reitero mi reconocimiento a la originalidad de este último ensayo. Trata, mire, los que nos conocen a usted y a mí saben que lo menos que somos es aduladores. Y reiteramos que Duarte jurista, ningún intelectual había pensado en eso. No tengo conocimiento de que a otro historiador duartista haya publicado un ensayo con ese perfil. Hay cuestiones cardinales en el pensamiento jurídico de Duarte, porque esto hace parte de su pensamiento político, un pensamiento político que tiene plena vigencia en estos tiempos. Cuando Duarte señala el peso de la ley, la fuerza de la ley, y dice: la ley no tiene carácter retroactivo, a nadie se le puede condenar si no de acuerdo a lo que está prescrito en la ley, ni aplicársele más pena que las que están prescritas en la ley. Duarte está estableciendo principios cardinales vigentes hoy en día. Ahí está la base en cierne del debido proceso. Y del derecho penal. Del debido proceso. Pero además, cuando Duarte anota la necesidad de la inamovilidad de los jueces y de otros funcionarios públicos,
Duarte está pensando en la necesidad de establecer, de instituir en el país un sistema judicial profesionalizado, creíble, capaz, independiente, que es lo que hace posible el funcionamiento de la institucionalidad democrática. Entonces, todos estos principios están establecidos en ese proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, que no son simples previsiones jurídicas para estar ahí descansando en páginas muertas, y no se trata de consignarlo en un pedazo de papel. Por eso la visión que tiene Juan Pablo Duarte de la Constitución es de una fuerza viva, es de un documento vivo. Y esta parte que nosotros trabajamos, la magistrada Miriam Germán olfatea esto y le aporta nueva fuerza al texto. Y esto es sumamente interesante. Pero no solo esto, en ese proyecto de Juan Pablo Duarte queda establecida una visión democrática del padre de la patria. Porque cuando Duarte dice en un artículo que la religión del Estado habrá de ser siempre la católica apostólica, pero sin desmedro de los demás credos, es una visión democrática. Está reconociendo la diversidad del pensamiento. La libertad de culto. La libertad de culto. La libertad de culto. Ha de ser católica y apostólica, pero nunca en desmedro de los demás credos. Es decir, yo soy católico, pero yo reconozco que otros tienen el derecho a pensar diferente a mí. Pero ahí mismo le anota un elemento fundamental: siempre que no ofenda la moral pública, porque era un hombre moralista, era un hombre ético, no solo en el manejo de los fondos del erario, sino hasta en la forma de pensar y de actuar, del comportamiento público. No como andan ahora en la exhibición pública, en la forma del vestir, en el lenguaje. No. Duarte tenía una visión diferente. Entonces ahí está consignado en este proyecto una visión ética, una visión jurídica, pero la trascendencia de un pensamiento revolucionario. Y con esto suelto la palabra al doctor Eliodoro Peralta. Ciertamente debemos subrayar en Duarte un político que, aunque católico practicante, era muy abierto, muy respetuoso de la diversidad religiosa, de la libertad de culto. Apertura que ya quisieran tener algunos actuales prelados, cuya intolerancia ya ha sido subrayada por quienes lo hemos observado. Que acaban de irse de bruce con decisiones judiciales realmente, ¿no? Eso es propio de la intolerancia de gente que dice ser democrático pero no la practica. Es que la democracia es una cultura. La democracia no es un discurso. La democracia es una cultura, y en tanto cultura es una práctica. Es así. No tengo a nadie en el control que pueda manejar la cámara, pero así son estos muchachos. Sigue usted, Leodoro, bueno, que está. Bueno, llegó el muchacho que controla allí el control master, no valga la redundancia. Es tiempo de hacer una breve pausa, pero este espacio nuestro está dedicado todo el año a reflexionar sobre el pensamiento del patricio, el ejemplo del padre de la patria, porque hay que educar a la sociedad, no solo a las nuevas generaciones, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, también a los adultos, que tenemos todos una responsabilidad con la patria, en el entendido de que esta patria es digna de mejor suerte. Es decir, que no debe seguir en manos de los Pedro Santana, de los Bobadilla, de los Buenaventura Báez. Y entonces hay que educar en la ética duartiana, en el pensamiento duartiano. Pero bueno, vamos a una brevísima pausa, y yo quiero regalarle a los amigos, a las amigas que siempre están con nosotros, una pieza musical. Dos chicas, dos muchachas, tocando con sus pies a piano la tocata y fuga de Johann Sebastian Bach, un clásico. Esto hay que verlo. Dos jóvenes, dos chicas, con los pies, tocando esta pieza memorable de Johann Sebastian Bach, un clásico de la música. Tocata y fuga.